Vamos a recibir en este caso a la presidenta del Sistema Integrado de Salud de la Municipalidad, la doctora Cecilia Martens. Ante todo, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias. Gracias por venir, Cecilia. Y bueno, encabezás junto con un equipo de profesionales un grupo que está haciendo foco en el tema prevención del dengue. Yo decía hoy que por ahí no somos muy conscientes hasta que realmente la enfermedad se instala en algún lugar, ¿no es cierto? Sí, en realidad, la verdad que hace muchos años que se viene analizando una situación que de norte a sur la enfermedad es endémica en ciertos lugares de nuestro país y con los cambios climáticos, la temperatura y el movimiento de personas y cómo van cambiando, más que nada el clima, es que se espera que haya casos ya cada vez más al sur del país. El año pasado ya tuvimos algunos casos en Tandil, un solo caso autóctono que fue de una persona que no se movió de la ciudad y tuvo dengue, ya casi finalizado el verano. Y bueno, este año se espera otro número debido a este movimiento de la epidemia. Claro. Hasta el momento aquí en la ciudad de Tandil se han dado casos, pero que no son propios de la ciudad, sino gente que ha viajado, ¿no? Exactamente, gente que proviene de zonas endémicas, donde contrajo la enfermedad y los síntomas los presentó, hay un periodo de incubación y los síntomas los presentó en nuestra ciudad, provenientes del norte de nuestro país, Chaco, Formosa, Corrientes, y creo que esos fueron los tres lugares de donde vienen estas ¿Podemos personas. recordar, si te parece, cómo es el proceso de, digamos, para que una persona tenga dengue? Sí, dengue no autóctono o autóctono. En realidad, lo que define el autóctono o no es que la persona haya salido fuera de nuestra ciudad. Por ahora, en el momento que estamos, o sea, no hay un brote, no hubo un brote en Tandil. Las personas que contrajeron la enfermedad fueron diagnosticadas a tiempo, aisladas a tiempo, no se contagia de persona a persona, la enfermedad se contagia a través de un vector que es el mosquito Aedes aegypti y que es ahí donde tenemos que focalizar nosotros. Perdón, atento a esto, vos decís, se aísla a la persona y uno se remite a COVID, por ejemplo. Pero acá es muy particular el por qué se aísla a la persona. Se aísla a la persona para evitar que la piquen los mosquitos y que le piquen los mosquitos Aedes aegypti, que son los que transmiten la enfermedad. Los otros mosquitos, no soy especialista en mosquitos, pero los otros mosquitos que por ahí tenemos en parques... El cooler, ese que molesta a la noche, ese no es el Aedes. No es el Aedes aegypti, ese no transmite la enfermedad. Este es un mosquito que crece cerca de nuestro domicilio, que es favorecido por las temperaturas, al igual que el otro, pero crece particularmente en recipientes o en paredes de recipientes rígidas, que donde el nivel de agua que acumulan esos recipientes llega a determinado lugar y cubre al huevo que puso la hembra del mosquito, ahí crecen las larvas y ahí es donde se produce el crecimiento de mosquitos y la proliferación. Concretamente aquí en la ciudad de Tandil se ha constituido este comité de crisis, bueno, básicamente para generar conciencia. ¿Hay acciones que se están llevando adelante? Sí, el comité se creó ya hace un tiempito. Comenzamos primero con las acciones para sensibilizar a los profesionales de salud que están en la primera barrera de atención. Otra vez hablamos de barreras y de frentes, pero bueno, la verdad es que el paciente cuando tiene síntomas acude a una guardia médica, a un médico de cabecera o médico en su consultorio o a un centro de salud. Entonces la idea era poner en la mesa este tipo de situaciones que iban a empezar a comenzar, refrescar los síntomas, los signos, qué pensar ante un paciente así, porque la enfermedad se presenta como un síndrome febril inespecífico, que así se presentan muchas enfermedades virales, esta es una más, pero bueno, ya empezar con las recomendaciones y la sensibilización del personal de salud para que lo piense, con esto del nexo epidemiológico que llamamos, que también nos remite a, sí, y son palabras que hemos usado hace un tiempo, pero bueno, la importancia de que esa persona venga de una zona endémica. Entonces ahí es donde se sensibiliza, ya se piensa que un diagnóstico probable puede ser el dengue y se estudia. Hasta que se estudie pasa un tiempo, no es un estudio que se haga en nuestra ciudad, las muestras se remiten al Malbrán en Buenos Aires o al departamento de Azul y en ese tiempo se le dan las medidas de soporte al paciente, el tratamiento que necesite y esto del aislamiento entomológico, que es aislamiento para que no lo piquen los mosquitos. Correcto. Muy bien, estamos conversando con la doctora Cecilia Martens, la titular justamente de la Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. Síntomas
nada más que esa fiebre inespecífica. Es fiebre muy alta. ¿En qué momento hay que sospechar? En realidad el paciente puede tener fiebre, dolor de cabeza retroocular detrás de los ojos. Detrás de los ojos. Mialgias, que son dolores musculares, y artralgias, dolores articulares. Es como un síndrome gripal. El síndrome gripal también se caracteriza por eso, por fiebre. Lo que no tiene es un cuadro respiratorio. No va a tener congestión nasal, no va a tener dolor de garganta, estornudos, rinitis, agüita por la nariz. Eso no va a tener el paciente. Pero sí estas otras. Puede tener algún sarpullido, dolores abdominales y náuseas. Esos serían como los síntomas más importantes que puede presentar la enfermedad. En el COVID hablábamos de grupos de riesgo. ¿Aquí también hay grupos de mayor riesgo para el dengue? En realidad sí, o sea, las personas de riesgo siempre son los adultos mayores, en casi todas las enfermedades, ¿sí? Porque son o los inmunocomprometidos, las mujeres embarazadas o los niños menores de 2 años. Son poblaciones de riesgo porque en diferentes casos por ahí no tenemos los esquemas de vacunación completo o tenemos una situación de inmunodepresión, o sea que las defensas de esa persona están bajas, o en el verano en particular las personas no están bien hidratadas o tienen otras enfermedades. Las comorbilidades que mencionamos nosotros son otras enfermedades por las cuales están en tratamiento, que ya predispone al organismo a estar de manera distinta y encarar de manera distinta una infección. Entonces, eso es la constitución de un agrupamiento de personas con factores de riesgo, a eso le llamamos. Obviamente que hay personas que tienen más predisposición a padecer enfermedades. Las enfermedades no se presentan de la misma manera en todos los seres humanos, y eso lo vimos con el COVID, que estuvo que nos enseñó bastante de medicina a todos. Vimos que las presentaciones de las enfermedades, aunque sea el mismo virus, en la misma fiesta que nos hubiésemos contagiado o en la misma reunión que nos hubiésemos contagiado, uno tenía dolor de cabeza, el otro tenía resfrío, al otro le dolía la cintura, y así vamos variando. Cuando hay una comorbilidad, o sea, una enfermedad preexistente con un tratamiento, ya la persona tiene algo que no va a ponerla en las mismas condiciones que una persona sana. Correcto. Bueno, estamos con la doctora Cecilia Martens, presidenta del Sistema Integrado de Salud. Un tema que tiene que ver con otra patología que por suerte, por ahora... Sí, Rodolfo. Sí, no, me gustaría, antes de dejar este tema, un poquitito las medidas de prevención. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? COVID. Sí, Perdón, dengue. Del dengue. Sí, ¿sirven los repelentes para este tipo de mosquitos? Sí. Bueno, primero es evitar el lugar donde el mosquito pone sus huevos y crece. Eso es una medida sencilla, pero por ahí uno la tiene que repetir porque habitualmente en todos los hogares, en los patios de los hogares, hay bebederos de animales, de mascotas, hay recipientes por ahí que no son útiles, como latitas, botellas, donde se acumula agua, y eso siempre es un lugar propicio con las altas temperaturas y las lluvias que hemos tenido para que el mosquito deposite ahí sus huevos. Entonces, evitar el acúmulo de esos recipientes. Tenemos diferentes lugares de puntos limpios en la ciudad como para ir a llevar latas, plásticos, vidrios que no nos sirvan, y los elementos que sí sirven, comenzar con una rutina de cepillado, cambio de agua e higiene de esos elementos cada 2 o 3 días. Hay rejillas en los patios de las casas que pueden simplemente con una medida como tirar agua caliente, agua hirviendo, sería beneficioso para que el mosquito evite su crecimiento, y dar vuelta a los recipientes, ponerlos bajo techo, tanques de agua tapados. Si uno tapa los recipientes y no puede ingresar el mosquito, no va a haber mosquitos, pero hay que tomar estas medidas. Y es peridomiciliario, vive cerca de nuestros hogares, no está en el campo, no pone huevos en el agua del dique, del lago, de un arroyo, está cerca de donde se puede alimentar y donde hay un lugar para que pueda poner sus huevos. ¿El agua tiene que ser agua estancada? Pregunto esto porque muchos a veces le toman un poco de temor, por ejemplo, a una pileta. Una pileta tiene otros productos, además, digamos, que evidentemente no creo que sean buenos para el huevo, ¿no? La pileta limpia no es un problema.
Ayer surgió, ayer hicimos la campaña de concientización con una concentración de personal de salud, tanto del Ministerio de Salud de la provincia como del Sistema Integrado de Salud Pública, para ir a timbrear y a sensibilizar ahora a los ciudadanos, a los vecinos, para ponerlos al tanto de cuáles son las medidas de higiene. Y surgió la pregunta: ¿qué pasa con la pileta de lona que tenemos por ahí muchos? Bueno, la pileta de lona no es un problema hasta que no está higienizada, correctamente higienizada. Hay que vaciarla, nos vamos de vacaciones, la pileta hay que vaciarla, no dejarla con ese poquito de agua, ni con la lona que cubre la pileta. Si la damos vuelta, por ahí mejor. Exactamente, claro. Vaciarla y correctamente higienizada. ¿Y cuando termina la temporada? Mucha gente la deja con agua para que no se parta con los fríos. Bueno, eso es claro. Ahí está el problema. Sí, ahí está el problema. Ahí está el problema. Bien, doctora Cecilia Martens, la cambiamos de tema. Vamos a hablar un poquitito de una versión que en algún momento estuvo dando vuelta, un caso de encefalopatía equina supuestamente en un ser humano. Esto quedó descartado. Eso quedó descartado, se aisló otro virus que produjo un síndrome neurológico en el paciente, pero quedó descartado sí el resultado de encefalitis. Bien, bueno, es una buena noticia. ¿Cómo andamos, doctora, con el tema casos de COVID en Tandil? Bueno, caso de COVID tuvimos la misma curva de ascenso que el resto del país. Perdón. Esto nos sirve para recordar que debemos vacunarnos, que debemos mantener la vacunación cada 6 meses, la vacunación otra vez en personas con factores de riesgo, mayores de 65 años, inmunocomprometidos, embarazadas, mayores de 50 años. El centro de vacunación en Tandil sigue siendo el lugar de Maipú y Rodríguez. Y actualmente tenemos 2 pacientes, hasta ayer, disculpen, pero hoy no tengo la novedad, pero 2 pacientes internados estables en sala general. Vamos a ver si se da el alta a la brevedad. Bien, bueno. Dentro del panorama, pero vos decís que es más o menos lo mismo que ocurre en el resto del país. Sí, hubo un ascenso y un aumento de casos sostenido y que viene pasando desde las segunda semana de enero, y nosotros estamos en el mismo comportamiento. Bien. ¿Hay vacunas disponibles y cada cuánto tiempo hay que vacunarse? Hay que vacunarse las personas con factores de riesgo cada 6 meses, los que no tienen factores de riesgo cada 1 año, personal de salud entre 2 y 50 años. Hay vacunas disponibles, vienen llegando periódicamente. La vacuna que está disponible ahora es la bivalente Moderna. Recibimos hace un día 2.500 dosis. Y bueno, vamos recibiendo, ya les digo, periódicamente, así que eso, estar atento a su calendario. Las personas pueden consultar con su médico de cabecera, al centro de salud o al vacunatorio en Rodríguez y Maipú. Está la doctora Cecilia Martens con nosotras, presidente del Sistema Integrado de Salud. ¿Cómo, más allá de estos temas de coyuntura, cómo están trabajando en este verano? ¿Cómo está el sistema en general? ¿Alguna pregunta bien amplia para que vos lo enfoques hacia donde te parezca? Bueno, estamos trabajando mucho, como siempre, en los veranos. Hace ya varios años que existía una merma de trabajo en enero, pero no es lo que está pasando habitualmente. Estamos con mucha expectativa, la verdad es que viendo a ver qué va a pasar, inmersos en una crisis nacional que es muy importante. ¿Han notado, ya mayor cantidad de gente que concurre al sistema público que por ahí antes no lo tenían registrado? Sí. Sí, hay mucha gente que consulta. Ya no le voy a decir que es de enero a esta parte, pero sí en la última mitad del año pasado se vio un incremento de las consultas de gente que tiene alguna cobertura social, que elige el sistema público debido tal vez a los cobros que hay extras o a los seguros, los copagos que tienen que realizar, tanto en un estudio de imágenes como en un laboratorio, como en una consulta médica. Y sí se está viendo un incremento de la cuestión más que nada de la cobertura de medicamentos. La gente se está volcando al hospital para poder pedir alguna asistencia de ese tipo. ¿Qué pasa, perdón Rodolfo, sobre este tema? Porque el tema de medicamentos que se han disparado de una manera increíble. Estaba en una farmacia el otro día, perdonen la autorreferencia, una señora iba a comprar solución fisiológica, un tarrito, no sé cuánto trae, pero muy chiquito. Bueno, la persona de la farmacia le dijo, sí, son creo que 700 pesos, le dijo, pero lo pagué hace 2 días o 3 días, 300 pesos. Bueno, en esa proporción
La solución fisiológica no es un medicamento exactamente, pero en esa proporción aumentaron los medicamentos. Inclusive gente que tiene el 40% con su obra social no llega a pagar ese 60%. ¿Han tenido casos de este tipo? ¿Y cómo actúa el sistema integrado de salud teniendo en cuenta que quizá hay personas con obra social pero que no alcanza a pagar los medicamentos el 60% que tiene que pagar? Sí, en realidad nosotros tenemos que priorizar la atención para el paciente que no tiene cobertura social, claro. No tenemos posibilidad de dar mucha respuesta en este sentido a los medicamentos. Obviamente que se trata de conseguir por muestras médicas, por tratar de resolver exactamente, tratamos de resolverle el tema a las personas, pero es muy difícil. Uno entiende que pasa esto, nos pasó a nosotros, el aumento que vos decís, nosotros tenemos claro. Un cálculo que bueno, fue noticia en algún momento, pero hubo medicamentos que aumentaron un 1600%. Bueno, más del doble, yo decía el doble. Sí, en el término de agosto a diciembre del año pasado. Entonces, la verdad es que nos encontramos en una situación que esperemos se estabilice, pero nos posiciona en un lugar muy complicado para poder dar respuesta. Entre situaciones como son por ahí la falta de insumos por temas de importación, etcétera, la falta de precios para el proveedor, que uno entiende, que no sabe con qué va a poder recuperar lo que entregue. Bueno, en ese mar nos manejamos y la verdad es que este mes y medio que llevamos, ya les digo, no es nuevo, esto venía pasando, desde agosto ya se vio, coincidentemente con las elecciones y con todo lo que fue pasando hasta que cambió el gobierno, ya se venía viendo esto, pero la verdad que nos pone en una situación de alerta. Doctora, sí, decime. Una última pregunta para volver, que ha llegado por aquí. Bien. Nos preguntan con relación al tema de la vacuna del dengue. La vacuna del dengue aún no está en el calendario nacional de vacunación. Correcto. Es una vacuna que puede aplicarse, que tiene 2 dosis para aplicarse con un tiempo entre medio de esas dosis. Puede indicarse o no. Había una vacuna previamente que tenía la indicación en pacientes que habían padecido ya un tipo de dengue. A esos pacientes por ahí se podía indicar. La verdad que por ahora estamos en una situación de expectativa, aún no está en nuestro calendario, pero es una vacuna que puede recomendarse, sí. Bien. Y la última, que no tiene que ver con esto, sino más con la cuestión política, ayer hubo una importante reunión con la gente de IOMA. ¿Tienen esperanzas, digamos, que a partir de este encuentro entre el vicepresidente del Sistema Integrado y el intendente, bueno, se solucione? Y acá hay 2 cuestiones: la deuda de IOMA con el sistema público y el resto que también implica el sistema público, porque hay mucha gente de IOMA que se va a atender al hospital o a los centros de salud. ¿Tienen esperanzas que a partir de este encuentro se destrabe el tema? Y sí, la verdad es que sí, porque creo que el intendente y bueno, desde el Sistema Integrado de Salud, la reunión es un lugar propositivo de diálogo y de tener esta cercanía. Creo que cambia bastante el panorama. Obviamente que estamos esperando, que el compromiso existió de saldar la deuda con el Sistema Integrado de Salud Pública, de actualizar los valores. Se habló también de volver a analizar los valores en Tandil y bueno, y de destrabar esta situación con los afiliados, de los cuales todos los trabajadores del Sistema Integrado de Salud Pública tenemos IOMA, y bueno, y la verdad es que es una situación muy compleja para las personas que quieren atenderse. Así que esperemos que sí, que sea una instancia de diálogo y que podamos destrabar esta problemática. Bien. Doctora, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Gracias a ustedes. La doctora Cecilia Martens, presidenta del Sistema Integrado de Salud, charlando aquí en La Mañana de hoy.